Tiene el uso de la palabra el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. Gracias. Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros, senadores y senadoras. A pesar de que el gobierno federal ha señalado que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha afectado solo en un 17.2% la recaudación federal al cierre del segundo trimestre de este año, y la contracción del PIB podría ser del 7%, pero el impacto que ha tenido para las haciendas municipales es un porcentaje mucho mayor a esas cifras. Los ayuntamientos, desde inicio de este año, han experimentado grandes reducciones en los ingresos, principalmente las participaciones federales, que oscilan entre el 30 y 40% menos con respecto al año anterior. Por ejemplo, los municipios de los estados de México, Michoacán y Baja California Sur han visto reducciones de 41, 35 y 28% de sus ingresos presupuestados respectivamente. De acuerdo a datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las participaciones entregadas a entidades federativas y municipios para junio del 2009 fue de 39.5% menor con respecto a lo entregado en el año fiscal anterior. Para finales de este año, las entidades federativas habrán sufrido una disminución de sus recursos en un monto aproximado a los 110,000 millones de pesos, cantidad que representa una disminución del 25% de lo presupuestado para el 2009, lo que significa que de los 430,182 millones de pesos para el año 2009, solo se les entregarían 319,195 millones. De esta misma manera, los recursos que les corresponde a los municipios de este Fondo General de Participaciones es de 20% promedio nacional. Se verán afectados en la misma proporción que sufrieron las entidades federativas y pasarán de 96,000 millones de pesos que se tenían presupuestados a 63,800 millones de pesos, es decir, una contracción de 32,000 millones de pesos para el cierre 2009. Esta disminución, que a la fecha se ha registrado en más de 17,000 millones de pesos en las transferencias federales a los municipios, ha provocado que los gobiernos locales no cuentan con la capacidad para cumplir con las obligaciones más básicas de servicios de atención a los ciudadanos, pago de proveedores, apoyos sociales, luz, agua, recolección de basura, entre otros, que sumado con el desempleo, la inseguridad pública, se convierte en una pandemia que amenaza el tejido social en los municipios. Por lo menos 2,000 municipios en el país, donde sobresalen el Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, tras la imposibilidad de contar con recursos mínimos necesarios para otorgar servicios de limpieza, de emergencia, salud, suministro de agua y, en casos extremos, el de seguridad pública. Es fundamental que el poder legislativo constituya, frente a la crisis económica, un fondo de apoyo extraordinario a los gobiernos municipales, que además de resarcir la caída de los ingresos municipales para la atención de servicios municipales, utilice el gasto público para potenciar la generación de empleos y crecimiento económico. En este contexto, es fundamental discutir, en el contexto del análisis y aprobación del paquete económico para el 2010, en las siguientes propuestas. A. Fondo de apoyo extraordinario a los gobiernos municipales. Se propone la constitución de un fondo financiero entre 7 a 10,000 millones de pesos, que solo representan la tercera parte de la contracción de 32,000 millones que se estima al cierre de 2009. Dichos recursos se destinarán prioritariamente a cubrir servicios básicos municipales y proyectos de infraestructura municipal. En este último punto, con el objeto de reactivar la generación de empleo a través de la inversión, de la reactivación a la inversión pública municipal. B. Entrega más eficiente de los recursos federales. La Secretaría de Hacienda entregará directamente y de forma inmediata los recursos de fondos federales destinados a la infraestructura carretera, desarrollo urbano y proyectos
productivos que potencien el empleo municipal. En el caso de las aportaciones para la educación básica y normal, se propone que la Secretaría de Hacienda deberá entregar de manera directa recursos económicos a los municipios. En el mismo caso, se ubica el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el de las demarcaciones territoriales y del Distrito Federal, que contienen recursos económicos para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Se solicita que la Secretaría de Hacienda realice el pago inmediato de los servicios municipales que reciben las dependencias de gobierno federal, con el fin de apoyar la recaudación de los ingresos locales. Esta propuesta representa las demandas de los presidentes municipales, sin distinción de partidos, en un afán de reivindicación de la figura municipal como primer punto de atención del Estado mexicano con el ciudadano. Sin menoscabo de una agenda municipal mucho más amplia, es fundamental que el Congreso de la Unión se sensibilice frente a las necesidades de los ayuntamientos en un delicado contexto de desempleo rampante, inflación, inseguridad. Es fundamental el retorno de todos los instrumentos del Estado, como la inversión pública, antes que la inconformidad social desborde las ya limitadas capacidades del municipio en el contexto de la crisis económica. Por las consideraciones antes expuestas, someto a tu consideración la siguiente iniciativa y por falta de tiempo pido, senador presidente, que se inserte íntegra en el diario de los debates. Por su atención, gracias. Gracias a usted, senador Mazón Alonso, y desde luego se incluirá en el diario de los debates. El senador García Zalvidea. Senadora Mazón, ¿se acepta que se suscriban la iniciativa con usted? Senador Lázaro Mazón, ¿se acepta que los senadores García Zalvidea, el senador Nava, el senador Hervis, el senador Sánchez Anaya, por favor que la Secretaría, el senador Galindo, tome nota de los que suscriben? Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.